pues después de tener el diagnóstico estuvo yendo durante 2 años al gabinete psicológico de La Laguna con José Barroso, con el doctor Barroso, y muy contentos, trabajó muy bien allí con ellos, además formaron un grupito muy agradable que íbamos a comer o a desayunar, estuvo muy bien aquellos 2 años. Pero ya me avisó José Barroso en su momento que eso era un proceso y una despedida y que lo que iba a ir ocurriendo, y así pasó. Y él me puso en contacto con AFATE, que había una asociación especializada en este tipo de enfermedades y que fuera. Y fui. Y desde entonces estoy con vosotros, con AFATE. Pues fíjate tú, yo encontré AFATE, bendita la hora, porque Jesús dio una charla en el Parque García Sanabria, de esto hace 10 años, cuando eran las casetas y todo eso, una fiesta de mayo me parece que fue a dar una charla de psicólogo. Y no fui yo, fue la vecina. Y me dijo, muchacha, que fue una charla de psicólogo, que estaba muy bien, y le pidió el número a Jesús. Y entonces me dijo, Loli, ¿por qué no apuntas a Chago, a esto? Llama al teléfono. Y me acuerdo que llamé, y me salió Jesús, me dieron cita, y nada, fui, y me dieron la cita a mí, y llevé a Chago, y hasta hoy. Bueno, a partir del diagnóstico, el mismo neurólogo nos comentó, y en neuropsicología nos comentaron la existencia de AFATE, que lo desconocíamos. Uno de mis hermanos se informó por un compañero y se puso en contacto con AFATE, y tuvieron una entrevista, mi madre y él, con los profesionales de la asociación. Nos contaron cómo funcionaba, qué recursos podíamos tener para él ahí, y nada, empezamos con todos los trámites para que pudiese entrar para que pudiese utilizar los recursos. Por otro lado, cosa que a mí me pareció un mundo, porque todo esto es algo, por muchos estudios que tengas, por mucho que estés al día de muchas cosas, una enfermedad, una demencia, todo lo que gira en torno a ello es un mundo de términos, de trámites, de burocracia. Y bueno, pues lo que hicimos fue hacer los trámites pertinentes con la consejería para poder tener el grado de dependencia, poder tener la valoración que le hacen para el programa individual de asistencia, etcétera. Muy buena. No tengo nada que decir malo, ni de las personas, ni de los profesionales que han trabajado con José o lo han cuidado, ni de las instalaciones, sinceramente no, todo lo contrario. Alabo la labor que a veces llega a ser desinteresada, ¿no?, con estas personas, y la dedicación. Yo estoy contentísima, sinceramente. Confieso que me resulta un poco incómodo porque nosotros vivimos en el norte, y el traslado y el problema de la autopista y todo eso, y más de una persona me ha dicho, ¿por qué no lo cambias? Y siempre he dicho que no, que prefiero que venga aquí. Ha sido mi vida, te lo digo. Lo mejor que me ha podido pasar, porque, de verdad, yo estoy súper contenta y ¿qué quiero que te diga? La suerte que no hay ni vacaciones, porque es imposible mantener a Chago todo el día, ¿eh? Es imposible.
Pues AFATE ha sido un antes y un después. O sea, mi padre en estos años hemos ido viendo poco a poco cómo ha ido degenerando en cuanto a eso, ¿no? A que ha ido avanzando su enfermedad, a que cada vez es más dependiente, cada vez es una persona que físicamente está perfecto. Entonces tiene mucho miedo de que mi madre, que es su cuidadora, se enferme, pero el hecho de ir a AFATE todos los días, él está encantado con ir a AFATE, porque considera que lo valoran y doy fe que lo valoran. Está encantado, viene como que él es muy bueno, a él le quieren mucho, hace las cosas muy bien. Eso nos cuenta todos los días cuando llega, ¿no? Entonces, que él sea feliz es importante. El hecho de tener ese recurso a mi madre le hace descansar, digamos, porque está todo el día con él. Entonces, esas horas que él está, como él dice, en su trabajo, ella también puede respirar un poco. Nos ayudan, AFATE tiene una red de profesionales que me quito el sombrero porque nos ayudan, nos explican durante el tiempo que estuvimos confinados. No dejaron en ningún momento de estar pendiente de mi padre. Todas las semanas le mandaban sus pautas para que siguiese haciendo los ejercicios, los vídeos. Venían a verle regularmente, hablaban con él. O sea, no puedo decir nada malo de AFATE, todo lo contrario. Conocer a personas con las cuales sigo en contacto y además muy agradables. Creo recordar que hice 3 o 4 y sí me vino muy bien y además yo lo aconsejo, bueno, si se puede decir eso, porque eran grupos reducidos, cada uno llevaba su problema concreto, familiar, y uno ibas viendo, porque había diferentes estadios de la enfermedad, lo que le iba a pasar, y eso a mí me ha venido muy bien, porque estaba preparada pues, para cuando ya tenía problemas al tragar las pastillas, por ejemplo, o al comer o al vestirse, ya sabía ciertas pautas que debía seguir cuando llegara ese problema, y la verdad me viene muy bien. Yo diría que sí, que se apunten a todo. Hubo algunos que yo no pude ir porque en aquel momento trabajaba y no pude acudir a todas las cosas. Fue uno de los cambios que he experimentado. Yo me tuve que jubilar para poder cuidar de mi marido porque no podía compatibilizar las dos cosas. Y yo diría que cuando salen, hacer todo lo posible por acudir. Porque primero uno relativiza su problema particular, el de su familiar, y segundo aprende pautas y cosas a hacer cuando te va a llegar, porque a todos nos va a llegar ese proceso. Y la verdad es que ojalá se hicieran más. Pues muy buena, la verdad, muy buena. Yo fui, como dice la compañera, que, ¿sabe? Había gente que nos conocimos, que nos hemos tratado todavía hoy en día, nos tenemos en contacto. Y la verdad que de mucha ayuda, de mucha ayuda porque vas viendo cómo aquella persona lo lleva y tú dices, ay, pues esta persona lo lleva de esta manera, yo voy a intentar hacer lo mismo. ¿Sabes? Que te vas aprendiendo cosas de las demás compañeras. Y la verdad que me ha ayudado bastante, me han ayudado bastante. Se lo recomiendo a todos los que me hablan. Es más, yo, que te lo he dicho, que yo estoy también con la Cruz Roja y también ellos también te dan apoyo y yo a todo el mundo le digo, mira, AFATE, yo lo tengo en AFATE, que es lo mejor del mundo. Digo, si no fuera por eso,
y te lo digo de corazón, no es porque estemos aquí, pero que yo a todo el mundo le hablo de AFATE, a todo, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. La asistencia a los grupos de apoyo para mí me hizo ver, o sea, me llamaron para que asistiese a los grupos como hija y para mí era, bueno, voy a un curso donde tengo que coger apuntes, ¿no? Pero no fue nada de eso, o sea, fue algo que me ayudó a entender más la enfermedad, a entender los términos, a entender el comportamiento, a, como me decía Jesús, entender que no hay que cambiarle la idea, sino hay que cambiarle la emoción. Y yo se lo digo a todo el mundo, o sea, es fundamental eso y funciona. O sea, cuando le cambias la emoción funciona, porque muchas veces intentábamos explicarle, hacerle entender que se estaba equivocando y no lo entendía y no entendíamos por qué no lo entendía. Y bueno, y también el hecho de convivir esos días en esos ratos que duraba el grupo con otras personas, en mi caso pues con otros hijos y otras hijas de enfermos, que cada uno contaba su historia, que aprendías de todo, que entre todos nos apoyábamos, nos dábamos, cuando uno venía con un problema, el otro le decía, mira, yo lo he hecho así. Entonces para mí fue fundamental ir a los grupos de apoyo. Que vayan, o sea, que busquen el tiempo, en mi caso yo trabajo, lo busqué, que busquen el tiempo porque es importantísimo entenderlo, entender qué es lo que está pasando por esa cabecita, entender qué es lo que sienten, cómo lo sienten y entender, porque también nos explican toda la burocracia y todo el sistema, cómo funciona y cómo lo puedes ayudar, ¿no? Creo que es importante porque a veces pues leemos, nos informamos, hoy en día pues tenemos mucha información al alcance de la mano, pero que te lo transmitan, que tú entiendas lo que están viviendo otras familias, que veas que no eres el único que lo vive y que tú sepas también, pues a lo mejor con tu experiencia ayudar a otros, creo que es importante y que, vamos, totalmente recomendable y se lo aconsejo a todo el mundo que pueda tener un familiar con una enfermedad similar.